Buenas noches a todos, vamos a empezar. Damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos en su nombre. Creemos que Él está aquí y toma el control de todo lo que hablemos y que abre entendimientos. Entonces, denle gracias a Dios ahí en tu lugar que Él nos da la oportunidad de estar reunidos. Continuando con este estudio de los dones espirituales, vamos ya terminando. Vamos en la parte de los dones que da el Espíritu Santo y vamos a traer directamente a tres dones el día de hoy, que es el don de fe, don de sanidad y don de milagros. Y los tres están dentro de la categoría o clasificación que se le dio a estos dones, de los dones de poder. Y vamos a ver por qué se les clasifica así esta manifestación. Vamos a empezar con el don de fe. El don de fe viene del griego pistis, que es creencia firme, convicción basada en el oído. De ahí viene la palabra griega que se traduce como fe. ¿Pero qué es el don de fe? El don de fe es una confianza total en las promesas de Dios, que no cede frente a las circunstancias adversas. Es una fe mayor de la normal que tenemos todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos fe. Todos los cristianos manifestamos fe. Pero el don de fe es una manifestación sobrenatural en un momento determinado en el cual excede la fe común de todos los demás. Este don trae una capacidad de imaginar lo que hay que hacer y confiar en Dios para lograr a pesar de lo que parezca una circunstancia imposible. El don de fe trae esta capacidad de crear la imagen, y no quiero que se confundan con los términos humanos, pero trae la capacidad de poder imaginar lo que va a acontecer, y en esa convicción vives y dices, es que Dios lo va a hacer, punto. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. ¿Ok? No es la fe salvadora que todos tenemos, no es la fe por la cual tú y yo estamos hoy reunidos y creyendo en el mismo Dios, ni tampoco es la fe como un fruto del Espíritu Santo, sino es la dotación sobrenatural para creer. Ahorita con algunos ejemplos creo que lo vamos a entender de mejor manera, pero es esto, es una dotación superior a la normal para creer. En Hebreos 11.1 vemos la definición de fe, que dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú pones la esperanza en algo, siempre la esperanza viene de una parte en la cual tú ya imaginaste que tú dices, yo espero obtener este resultado. Dicen que la esperanza muere al último, ¿no? Voy a poner un ejemplo con mucho cuidado, pero ¿qué sucede cuando vas en un carro, en un auto, y por accidente olvidas tu celular ahí? Y llegas a tu casa y dices, ay, el celular se me perdió. Voy a marcarle con la esperanza que el conductor me conteste y tenga mi celular. Y marcas el celular, ¿no? Y con la esperanza de recuperar tu celular, ¿no? Esa es la intención final, tu esperanza. No lo tienes en ese momento en tu celular, pero estás dando por hecho la posibilidad de recuperarlo. Entonces, cuando le marcas al chofer y te contesta, te dice, oye, sí tengo aquí tu celular, y tú con la esperanza de, ay, que sea una persona buena onda y que me quiera, y resulta que el conductor te contesta, sí, yo tengo tu celular, ¿dónde nos podemos ver para podértelo regresar? ¿Vieron cómo esta parte de la esperanza de obtener un resultado que en ese caso era el celular, recuperarlo, se da? Bueno, la fe es la certeza de esto que esperabas se logre. La convicción de lo que no se ve. Y esa parte de convicción es creencia firme en uno de lo que no ves. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo y no sé cómo voy a lograr el objetivo, pero lo voy a alcanzar? Mira, un ejemplo muy sencillo. Cuando tú subes una montaña, no sé cuántos han tenido oportunidad de salir al campo y subir a una montaña, ¿no? Y llegar a la cima. Y tú cuando estás en la base, dices, ves puros arbolitos. Yo recuerdo mucho cuando de niño alguien
que nos guiaba, el hermano Javier Reyes, nos llevaba a la Marquesa y nos llevaba al valle del Potrero del Conejo y ahí estábamos. Y de repente nos decía, vamos a ir a dar una vuelta al bosquecito, ¿no? Que estaba ahí al lado. Y tú volteabas a ver el bosque, veías todo tupido, ¿no? Árboles tras árboles que tú decías, no sé cómo voy a llegar al otro lado. Pero tú decías, lograré llegar al otro lado. Y meterte al árbol o subir a la montaña lleva una parte en la cual no sabes cómo va a ser el camino. Pero das por hecho, no ves el camino, pero das por hecho que vas a lograr el objetivo. Eso es la fe, ¿no? Si lo podemos ejemplificar de una manera, eso es la fe. Dar por hecho lo imposible para el hombre, pero que para Dios sí es posible. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. No está diciendo una parte. Cuando tú dices no hay nada, es una plenitud, ¿no? Un 100%. Si tú vas al refri y lo abres y dices, no hay nada de comer, es porque el refri está vacío, ¿no? Entonces estamos hablando de un 100%, entonces no hay nada imposible para Dios. Y en esa parte que no hay nada imposible para Dios es donde la fe actúa. Señor, esto no lo puedo ver, pero yo creo que sí lo puedes hacer. El don de fe ocurre en un momento específico para algo determinado conforme al propósito de Dios. No va a suceder nada si no está dentro de la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias. No sé si han visto una película de... Yo también se me vino a la mente. Fe como papas, creo que se llama. Feet on potatoes, ¿no? En inglés. Hay la maestra Gaby que me corrige en inglés, ¿no? Pero fe de papas, algo así se llama más o menos en español. Y es el caso de un granjero en África en el cual él está sembrando papas y necesita que llueva. Y voltean al cielo y está seco. No hay nubes, no hay nada. Y si no logra cosecha, pues viene a perder todo el dinero invertido. Y milagrosamente ora y cae lluvia. ¿Por qué no cayó antes y por qué no cayó después? Bueno, pues porque la voluntad de Dios es para el acto de la manifestación de un don de fe. Es un momento en específico. Este don va ligado al don de sanidad y al don de milagros. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El don de fe manifiesta una extraordinaria confianza en las promesas de Dios. Ok, Gaby, muy bien. Es una plena convicción, confianza en las promesas de Dios, en el poder y la presencia de Dios. Y tienes tal convicción que hasta asumes una posición como heroica, porque ves cosas a futuro que Dios puede hacer. Las personas que tienen ese don manifiestan una fe inquebrantable de confianza en lo que Dios va a hacer. Imagínate a Josué cuando estaba peleando contra la ciudad de Jai, que dice, hey tú, luna, detente en Najalón, sol detente en Najalón y tú se me fue el nombre. Bueno, recordamos este pasaje de cómo Josué le habla a las dos lumbreras y le dice a cada una, detente y detente. ¿Ustedes creen que él no lo pudo visualizar? Él lo pudo ver y en esa determinación de fe, él habló con fe y dijo, se va a detener, ¿no? Esa es una manifestación de Dios. Don de fe trae una inspiración a otros creyentes. Cuando alguien está falto de fe, el que una persona que tiene don de fe el don se manifiesta, ayuda a que otros que están débiles en la fe digan, en otras palabras es como si él pudo, yo también, ¿no? En este concepto digo, no en término humano, pero sí, si él está creyendo, yo también tengo la capacidad de escucharlo. Yo recuerdo que hace muchos años, en las iglesias se daba un tiempo para testimonios.
Yo entiendo que en algunos momentos la gente a veces pasaba a hablar de cosas que nada tenían que ver. Pero cuando escuchabas un testimonio de fe, una manifestación sobrenatural, la cual decías, oye, si Dios pudo hacer eso con esa persona, esto a mí me motiva a poder confiar en Dios y entonces poder actuar. Eso es lo que ocurre con un don fe. Ayuda a que los demás también sean edificados. Las personas que tienen ese don son personas que comúnmente andan sin miedo y son fervientes en una manera de manifestar la tranquilidad de Dios en la confianza, manifestar tranquilidad en la confianza que hay respecto a Dios que Él va a hacer. Es la tranquilidad de decir, Dios va a hacer, y estoy tan seguro que Dios lo va a hacer que voy a descansar en esa promesa. A menudo este don hace que lo que muchos a veces predicadores o maestros con talento, no quiero decir que los viene a avergonzar, pero en cierta manera. Tengo por ahí el caso, un testimonio de un predicador que fue a un parquecito para compartir la palabra de Dios, y el sol se empezó a nublar y decía, ay no, el mismo predicador, ay no, vamos a tener que suspender la actividad porque va a llover. Y otro de los hermanos organizadores llegó y dijo, no, espérame hermano, ¿por qué vamos a suspender? ¿Por qué no oramos? Porque el Señor por una hora detenga la lluvia para que no llueva. Esto ocurrió en Cuautla, por cierto. Y entonces el predicador, regañadientes, dice, bueno, vamos a orar, ¿no? Como que él no creyendo, ¿no? Y el otro hermano empieza a orar y contaba los testimonios que justamente en el centro de la plaza, en el kiosco, ya ven que en los pueblos hay placitas con el kiosco en medio, y en ese centro vieron que no llovía y que las nubes hicieron como un círculo, y ahí no llovía, y literalmente bajaban de la banqueta y estaba lloviendo, pero entraban al parquecito y no llovía. Así este don puede inclusive manifestarse en personas que no forzosamente, digo con todo respeto, pero que un predicador, un maestro, aunque sean muy buenos, si no viene con un don de fe y una convicción, pues viene a ser letra, ¿no? Y es algo que por aquí hemos estado comentando mucho. Vamos a unos ejemplos para poder aterrizar esta parte. En Mateo 14, 25 y 29 vemos el pasaje en el cual Pedro camina sobre el mar cuando Jesús lo llama. Recordemos que Jesús va caminando, se acerca y lo alcanza a ver la silueta y dicen, un fantasma, y se empiezan a escandalizar, y Jesús les dice, espérense, no se espanten, soy Jesús. Y dice Pedro, Señor, si eres tú, en el verso 28, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. ¿Qué ocurrió? Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Qué ocurrió? El anhelo de Pedro estaba en llegar a Jesús. ¿Cuál fue el problema? Cuando quitó la vista de Jesús, y así dice el pasaje, y empezó a ver las olas moviéndose y la tormenta, le entró el temor y dijo, ay, me voy a hundir, ¿no? Y literalmente, ¿qué hizo? Jesús lo tuvo que rescatar. Pero en ese momento se manifestó un don de fe al caminar Pedro sobre las aguas. Otro caso, en Mateo 9, 20, 22 vemos la historia de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. ¿Y qué dice el pasaje? Que ella anhelaba únicamente tocar el borde del manto del Señor. Ella daba por hecho su sanidad tocando, apenas rozándola. Ni siquiera esperaba que Jesús se volteara a decir una palabra. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Que Jesús iba caminando y se detiene y dice, espérenme, alguien me tocó. Y le dicen los discípulos, oye Señor, pues venimos apretujados. Obviamente alguien te tocó. Y dice, no, es que de mí salió poder. ¿Y por qué salió poder? Por la fe de la mujer al tocar el borde. Ella tenía claro que tocando el borde del Señor Jesús, ella ya lo había trabajado en su mente, imaginado, podría ser sana, y así ocurrió. Otro caso, el del centurión
en Lucas 7:2 al 9, dice que el centurión va a ver a Jesús y dice, oye, tengo a alguien enfermo en casa. ¿Y qué le dice? Y Jesús le dice, vamos, ¿no? Y dice, no, Señor, no es necesario que vayas. Yo entiendo autoridad. Con que tú digas la palabra, sé que será sano. Imagínense, y Jesús lo dice, cuánta fe en alguien que no es judío, pero que cree. En esos momentos específicos viene la sanidad. Y podemos irnos con muchas de las sanidades que Jesús hizo, se manifestaron de esa manera. La gente creyó, vio el milagro hecho, realizado, y Jesús, ¿qué les decía? Por tu fe has sido salvado. A veces ni siquiera le decía, has sido sanado por tu fe, dice, tu fe te ha salvado, porque habían visto algo más que solamente la sanidad física. En Hebreos 11 vemos toda una lista de los llamados hombres de la fe, héroes de la fe. Y podemos ver desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Digo, por empezar la lista, nada más no me voy a detener mucho en revisar cada uno. Pero tú ves cómo todos ellos tuvieron momentos de fe. Cuando Moisés abrió el mar, fue un acto de fe, ¿no? Fue más allá de la convicción natural. Cuando Dios le dijo, extiende tu vara sobre el mar, Moisés no dudó, dijo, pues el Señor dijo, pues voy y lo hago. Y pum, se abrió el mar. Dale una leída con oportunidad a Hebreos 11 y podrás ver cómo todos manifestaron este don de fe en un momento determinado, cuando lo ameritaba, cuando era necesario. No es, yo tengo don de fe y porque lo declaro, ese es un error que por ahí está doctrinalmente. Si yo declaro que se abran los cielos, se va a abrir, no. El don de fe está sujeto a la voluntad de Dios. Y Dios es el que trae la convicción al respecto. ¿Cómo saber si tienes el don de fe? Fíjate, ve los obstáculos como oportunidades confiando en Dios para lo imposible. Conocemos esa frase, ¿no? Hay dos formas de ver las cosas, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Cuando tú eres de común ver en los obstáculos una oportunidad de algo, de crecimiento, de aprendizaje, de la manifestación de Dios, una oportunidad para que sea glorificado, por ahí puede ser como un tip que tengas el don. Otro es que de continuo ves manifestaciones de Dios sobrenaturales, ¿no? Y este de continuo es que no, tienes una vivencia manifestada, no, a lo mejor día tras día, no sé, pero en periodos muy cortos en el cual dices, Dios hizo esto, y Dios hizo esto, y Dios se manifestó en aquello, y Dios, tienes una vivencia presencial con la manifestación poderosa de Dios sobrenatural. Hay un testimonio también por ahí, no recuerdo dónde es, pero en una iglesia que era pobre en general, una congregante tenía cierta necesidad y fue a la iglesia con este pesar y el pastor supo y le dice, el Señor me dijo que no faltaría alimento en tu alacena, así que ve y abre tu alacena. Ella vivió, no recuerdo si un mes o 2 meses, ahí no les voy a mentir, pero sí al menos un mes, en el cual la mujer dice que ella creyó y la primera vez que después de esta palabra fue a la alacena y abrió y no quiso ver y extendió la mano así. Bueno, durante un mes estuvo viviendo de la alacena que sobrenaturalmente se estuvo llenando. Ese es un tema de fe, una manifestación de fe vivencial que puedes estar teniendo de continuo. Otro otro tip es que te es fácil, natural, motivar a nuevos ministerios. Y eso es muy importante porque cuando alguien recibe un llamamiento, un don, a veces viene la pregunta clásica, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? Desde un punto humano, ¿cómo le voy a hacer?
Y no falta el que llegue y te dice, no, mira, sí, yo he visto que tú vas a ir y dentro de esa, a lo mejor palabra profética, a lo mejor otra manifestación, otro don, viene esas circunstancias de ver cosas hacia adelante, ¿no? Viene esa parte natural. Cuando alguien da también esa circunstancia de una posibilidad de derrota, de no poder, o cómo le hago, tú eres fácil en decir, no, ven, sí se puede, ¿no? Lo das por hecho, tú puedes ver más allá de que la persona puede ver en su capacidad humana. Entonces, no, espérame, es que sí, y de hecho son naturalmente optimistas, esperanzadores, perseverantes. Naturalmente viene esa forma de manifestarte. A cualquier circunstancia difícil tú dices, sí se puede, ¿no? A cualquier circunstancia tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Siempre ves una posibilidad, una puerta abierta, ¿no? Esa característica tiene salón. Si eres de ese actuar, por ahí lo puedes ver. Las personas se buscan por eso. Cuando una persona tiene una situación difícil que enfrentar, o un juicio, o una situación que puede ser abrumadora, recurre a ti, ¿no? Y te es fácil, inclusive este don puede venir muy junto con la de exhortación, de poderle dar una palabra hacia adelante, no por hablar, sino con una certeza de que las cosas pueden ocurrir. Otra de estas circunstancias, confiesa en Dios en situaciones difíciles. Nadie te platica. Cuando estás en una situación difícil, tu confianza en Dios te lleva a decir, y es más bien una paz de Dios que dices, está abrumador el asunto, pero yo tengo paz. De hecho, fíjense, en estos países, en esas historias que hay, donde el evangelio está prohibido, la gente manifiesta don de fe sobrenaturalmente, porque a la presión que puede haber de ser descubiertos, de tener que estarse cuidando de toda esa parte, ellos viven confiados de que Dios va a hacer una manifestación sobrenatural para no tener que padecer esas cosas, ¿no? O no ser descubiertos. Y viven en paz al respecto de una fe sobrenatural manifestada. Tienden a ser muy convincentes también. Si eres muy convincente en cuanto a la verdad de las escrituras, alguien que tiene don de fe también tiene esta característica que difícilmente le van a mover de la fe auténtica. De hecho, todos deberíamos desarrollar fe, este don de fe, ¿no? Pero date cuenta, hay personas que manifiestan el evangelio y lo hablan con una certeza verífica y vivífica. ¿Esto qué es? Que lo viven. No te hablan por hablar, te hablan con la convicción de decir, ya lo experimenté. ¿Ok? El siguiente don es don de sanidad. Dependiendo de la traducción bíblica puede ser llamado en singular o en plural. Algunos es don de sanidad y otro es dones de sanidades. Viene del griego lama, que significa sanar, curación, tal cual. Este don tiene la característica de que tú oras o declaras sobre personas físicas, sobre personas enfermas física o espiritualmente, y hay la capacidad de traer un poder de sanidad a sus vidas. Es diferente a la sanidad que en otra parte dice por imposición de manos, ¿no? O una sanidad que se puede naturalmente, no. Esa es una sanidad sobrenatural, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado dones de alguien que tenía cáncer y oran por él y se le desaparece, ¿no? Tal cual. Entonces, es esta capacidad dada por Dios para que tú puedas orar por un enfermo y sane al instante. Y obviamente esa sanidad viene por una manifestación sobrenatural, no actúa en lo natural. Cuando hay un diagnóstico que los doctores
dicen, no, es que aquí aparece el tumor, aquí está el padecimiento. Le vuelven a hacer estudios y dicen, oye, no entiendo. Ayer te hice el estudio, aquí aparecía la bola del tumor y ahora te lo vuelvo a hacer y no hay nada, ¿no? Ese es el don manifestado de sanidad, ¿no? Les comentaba, dependiendo de la versión, la traducción, puede ser dones de curar, para sanar enfermos o de sanidades. Y esto de sanidades, a veces la expresión en plural es porque la manifestación del don viene de acuerdo a la especificación de la enfermedad. En algún otro estudio les comentaba que son 39 las enfermedades. Todas las enfermedades se desglosan de 39 raíces de enfermedad, ¿no? Sea del respiratorio, sea de la sangre, sea óseo, sea mental, son 39 las clasificaciones. Por eso el pasaje de los azotes de Jesús dice que recibió 40 azotes menos 1, o sea 39. Qué casualidad, ¿no? Son 39 las enfermedades existentes en el ser humano, y Jesús recibió un latigazo por cada una de las enfermedades para que tú y yo podamos ser sanos. Entonces, por eso es que se habla en plural, don de sanidades, por la diversificación de las enfermedades. Ese don se manifiesta ¿para qué? Para devolver el bienestar al cuerpo enfermo. Y algo importante, para inconversos como para conversos. De hecho, puede servir inclusive para un motivo, una manifestación del poder de Dios, para que un inconverso venga al conocimiento de Cristo. El ejemplo más claro lo encontramos en Hechos, cuando Pedro y Juan van al templo y se encuentran con el cojo, que les dicen, oigan, denme una moneda, y se voltean con él y dicen, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice el pasaje que el cojo se levanta de inmediato y empieza a alabar y glorificar a Dios. De ser inconverso vino a ser converso. Porque después le dicen, oye, pues tú eras el que estabas enfermo, ¿no? Y tus padres antes, pues sí. ¿Y por qué sanaste? Pues no sé, un hombre oró por mí y me dijo, levántate, y me levanté. Y dicen, yo no sé quién era. Y después da testimonio de Jesús. Dice, yo no sé quién era, pero hoy sé que Dios me hizo el milagro, ¿no? Entonces, así actúa el poder de sanidad. Les decía, es diferente orar por los enfermos, solamente por los enfermos, ya que no se declara sano a alguien sin el poder manifiesto de Dios. Fíjate, tú puedes orar por la sanidad de alguien. ¿Y cuál será la oración? Señor, te rogamos que en tu misericordia esta enfermedad tú pongas, etcétera, ¿no? Y lo voy a contextualizar así para que se pueda entender. Cuando hay el don de sanidad, tú le dices, como Jesús decía, levántate, toma tu lecho y anda. De cara a la sanidad directamente. Ahora, hay que entender esto. Antes de orar por una persona enferma, tienes que conocer la voluntad de Dios. Dios no está obligado a sanar a todas las personas ni curar todas las enfermedades. ¿Y por qué es esto? Porque antes de tu sanidad, Dios espera tu salvación. Y si tu sanidad, y si Dios te sana, pero esa sanidad te aleja de Dios, muy seguramente Dios prefiere no sanarte para que seas salvo. Va de nuevo. Dios va a preferir salvarte que sanarte. Y por eso, antes de orar, tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿debo orar por sanidad de esta persona? O Señor, ¿cuál es el propósito de la enfermedad de esa persona? Y en ocasiones puede ser que Dios te diga, no ores por sanidad, no ores por confort, no ores por bienestar, por un propósito en específico. Y a veces te va a decir, declare sanidad, y es más, Dios te va a decir, la enfermedad que tiene es así, así, por esto y esto, te trae una revelación completa del padecimiento. De ahí es importante
la oración, que tienes que antes conocer la voluntad de Dios y no corras el riesgo de es que lo oraron por sanidad y no sanó. Pues sí, pues que lo haces en tu voluntad, en tu carne, en tu deseo de la manifestación del Dios, más no en el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es importante que lo tengas. Mira, por ejemplo, en Santiago 5:15 dice, y la oración de fe, el don de fe, salvará, no dice sanará, dice salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate, está hablando de un enfermo que es salvado de los pecados que haya manifestado, que haya hecho. Entonces, Dios trae, vuelvo a reiterar, Dios va a buscar la sanidad antes de la salvación, antes de la sanidad. Dios no sana a todas las personas si no es por su voluntad. Dice en Gálatas 4, 13 y 14, fíjense, dice Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo andaba predicando enfermo. Y de hecho, por esa causa, yo quiero pensar que a lo mejor iba de camino a, no sé, voy a poner, a Tiro, y iba a pasar por Galacia, y a causa de su enfermedad se tuvo que detener en Galacia. Y aprovechó el estar detenido en Galacia para empezarles a compartir, de acuerdo a lo que dice aquí en Gálatas. ¿Qué enfermedad tendría? Que dice, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo estaba enfermo y aún se estaba compartiendo. Oye, pero era Pablo, ¿por qué no estaba sano? Por la voluntad de Dios. Si no hubiera estado enfermo, vamos a verlo así, no hubiera llegado a Galacia. No se hubiera tenido que detener un tiempo ahí. Si hoy estás padeciendo alguna circunstancia en tu cuerpo físico, pregúntale a Dios por qué es. Y cuando entiendas la lección de Dios, entonces seguramente vendrá tu sanidad. Porque Dios va a buscar más tu salvación que tu sanidad física. Y aún dentro de la enfermedad física hay un propósito divino para salvación. En Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, hablando nuevamente Pablo, pero está Pablo hablando de Epafrodito, que estaba enfermo, versículos atrás lo dice, creo que el verso 24, 25, y dice, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito era un colaborador de Pablo. ¿Y qué le dijo? Estaba enfermo. En Timoteo, 1 Timoteo 5:23, vemos una indicación de Pablo a Timoteo. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo estaba enfermo, sí estaba enfermo, padecía seguramente de una cuestión estomacal, que tenía que tomar vino para todos esos padecimientos que dice, y tus frecuentes enfermedades, o sea que de continuo tenía cierta decaimiento en su salud física. En 2 Timoteo 4:20, Pablo hablando también dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Oye, pero andaba con Pablo haciendo obra misionera y estaban sirviendo, sí, pero Trófimo se tuvo que quedar enfermo en Mileto con un propósito. ¿Y a qué voy esto? Y sirva esto también de paso. Si estás enfermo, no te quejes. Busca la voluntad de Dios al respecto. Y si tienes el don, antes de orar, pregúntale a Dios, ¿es necesario que ore por sanidad? ¿O no es necesario que ore por sanidad de acuerdo a su voluntad? Y obviamente dos dones que se manifiestan junto con es la palabra de conocimiento o discernimiento,
para entender cuál es la voluntad de Dios. Te digo, no vayas a orar por una sanidad porque quieras sanar a todo mundo, no actúa así. Sino Dios te dirá, con este ve y órale, y declara sanidad. Con este no vayas. Así actúa el don de sanidad. Vamos a ver algunos ejemplos. En Marcos 1:40-42 dice, Cristo sana a un leproso. Dice el pasaje, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es más, aquí el mismo leproso entendía la voluntad de Dios. Si quieres, Señor, no estás obligado, pero si quieres, y aquí estoy. Y dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, y mira qué palabras tan bellas del Señor Jesús, quiero ser limpio. Dios puede actuar en sanidad por misericordia, sí. A lo mejor tú vas y Dios te dice, no ores por sanidad. Pero el clamor del enfermo hacia Dios te puede decir, no, regrésate y ora por él y declárale sano, porque la misericordia de Dios es movida en la enfermedad. Un cojo sanado por el apóstol Pablo, ya te comentaba ahorita el pasaje de cuando le dijo, no tengo ojo de oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y dice el verso 8, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Fíjate, ¿en qué momento los discípulos le dijeron al cojo, oye, es que Jesús, el Hijo de Dios, que Dios envió, etcétera? En ningún momento le evangelizaron. Simplemente le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nadie le compartió del evangelio, pero por la sanidad, él recibió el testimonio de que fue Dios actuando en él. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fue pública la manifestación de la sanidad de él. En Hechos 9:32-35, Pedro sana al paralítico Eneas. Y dice el verso 34, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. ¿No te recuerdas el pasaje que cuando Jesús ora por el paralítico, que dice, toma tu lecho y anda? Levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, fue una sanidad muy semejante en cuanto a las palabras y la acción, pero fue en un momento específico que Jesús, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ora por sanidad, decláralo sano. ¿Cómo saber si tienes el don? 1, tienes profunda compasión por las personas que están enfermas. Hay veces que tú, y digo, no es grosería, ¿no? Pero a veces conocemos que una persona está enferma, pues a veces somos, que te recuperes pronto. Pero una persona movida con pasión está dependiente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Necesitas algo? ¿Ya estás mejor? Hay cierta intención manifiesta de preocupación por la persona enferma. Si lo tienes, por ahí puede ser el don. Tienes una convicción profunda de que Dios puede sanar a cualquier persona que Él elige. Tú ves a un enfermo y dices, yo creo que el Señor lo va a sanar, ¿no? Y tienes ese fuego por dentro que es plenamente, Dios lo va a sanar. Otro inciso, te gusta orar por personas que están enfermas. Porque hay gente que a lo mejor no le gusta ni siquiera ir a donde hay enfermos, por cierto. Y no está mal. Pero hay personas que sí les nace. Y ese es un don que inclusive se manifiesta. Escuchaba el testimonio de una mujer, inclusive la Madre Teresa de Calcuta lo hacía, que cuando todavía existían los leprosarios, había gente que entraba a los leprosarios sin temor a enfermarse. Ahora que fue la pandemia, hubo gente que murió tratando de salvar a otras personas porque se metía a atenderlos donde estaban en cama, entubados. No les importaba, con el fin de atender y apoyar a las personas enfermas. Hay gente que tiene esa vocación
naturalmente, ¿no? Si por ahí lo tienes, puedes estar manifestando el don de sanidad. ¿Has visto a Dios sanar a alguien? También estás justamente cuando ves una sanidad y tu espíritu recibe el testimonio del Espíritu de Dios de la sanidad. Te entusiasmas ver cuando Dios sana a alguien. Y esto de te entusiasmas me recuerda mucho a la hermana Clara en la película de Cuarto de Guerra, cuando le dan el reporte del cambio del esposo de su discípula, cómo se pone la hermana en la cocina. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! Y empieza a alabar a Dios de una forma espontánea. Es porque se entusiasmó, se alegró por el cambio en la persona. En este caso, del personaje del esposo de su discípula. Y algo importante, este don de sanidad no solamente va en una cuestión física, sino también, decíamos hace ratito, una cuestión en el alma. Y no me voy a meter mucho en eso ahorita, pero seguramente manifiestas don de exhortación. Y eso trae, o manifiestas don de misericordia, y eso trae consuelo y sanidad al corazón que puede estar quebrantado. Por ahí va también el don. Y vamos a terminar este tercer don. Esos tres dones del día de hoy es hacer milagros. Si te das cuenta, en el don de sanidad viene muy relacionado con el don de fe. Si tú no puedes alcanzar a ver la sanidad de la persona, no hay fe, ¿no? La fe te permite ver la sanidad de la persona porque Dios te lo pone. No viene de mente humana. Dios, por su espíritu, te pone la certeza de la sanidad. En el don de milagros es igual. Y este don de milagros viene de la palabra dunamis, que puede traducirse como poderes, formas sobrenaturales, obras sobrenaturales que no pueden reproducirse por medios naturales. Ese es el origen de dunamis. Para entender esto, este don, dunamis es la raíz de dinamita, y de dinamita es por el poder explosivo, por la manifestación de golpe que puede haber ejemplificado en la dinamita. Les explicaba la otra vez, creo, ¿no? Tengo un amigo que vive en Puebla y le gusta comprar cohetes cuando es tiempo, y en una ocasión él me contaba que le ofrecieron dinamita y le dijeron: nada más que cuidado, es así, trátala con cuidado. Entonces fue un terreno baldío, el clásico que pone un bote sobre el cuetón. En ese caso puso el cuetón que era de dinamita, y él me decía: oye, tú ponías, dice, yo ponía un cuetón de la más grande que había a unos 30 metros, y tú veías cuando explotaba y nada más el bote salía volando. Pero me decía, cuando puse la dinamita, y él dice, era una cosita de nada, dice, no solamente explotó y salió el bote volando más alto que otras ocasiones, me dice, a 30 metros la tierra se estremeció, sintió el temblor de la tierra. Así es el poder al que se refiere cuando hablamos de un don de milagros, el poder manifiesto en dunamis. Y dice, el don viene de dos. A algunos les da el hacer señales y prodigios. Prodigios viene de teras, algo extraño provocando la maravilla del observador. O señales, que viene de semeión, que es prenda de autoridad divina. Entonces, hacer señales es una manifestación de la autoridad divina, y prodigios, si lo quieres entender así, o te permite ampliar el entendimiento de esto, y espero que el Espíritu te traiga esto, provoca una maravilla en el observador. Algo que no te puedes imaginar ocurre de repente. Imagínate la impresión cuando se abrió el Mar Rojo, de los ojos que iban caminando y que iban viendo los muros de agua de un lado y otro, y decían, ¿cómo es esto posible? Y es más, puedo tocar el agua y ahí está, pero no se sale de su lugar, ¿no?
Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro aquí, cuando está hablando, está diciendo, a ustedes les consta cómo Jesús hizo cosas sobrenaturales. Fueron testigos, vieron la manifestación de Dios en él. Y recordemos que era tal la manifestación que algunos dijeron, ay, por Beelzebú echa demonios. Echar demonios es una parte de la manifestación del don de milagros. Esa parte de liberación que a veces nos toca enfrentar, vivir, bueno, viene por el don de milagros. Algunas generalidades, les decía ahorita, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Y va en contra de las leyes físicas y naturales existentes que conocemos hoy, ¿no? Dentro de esta demostración del poder de Dios, las leyes de la naturaleza pueden ser alteradas, suspendidas o controladas, que no son lo mismo, ¿no? Alteradas, suspendidas es, voy a poner un ejemplo, imagínate que con un botón quitaras la gravedad. Aprietas el botón, hay gravedad. Quitas el botón y empiezas a flotar. Aprietas el botón, hay gravedad. Eso sería suspenderlo. Lo controlas. No sé si en tu casa hay de estos apagadores que puedes tú controlar qué tanto quieres que la luz resplandezca. Si le subes es más, o simplemente una estufa. En la estufa tú controlas qué tan grande quieres la llama de fuego. Y la alteración, ¿qué sería? Manejarla a tu conveniencia, ¿no? Hacer que el agua se convirtiera en sangre sería una alteración. El líquido fue transformado, el agua en vino. Fue una alteración de la naturaleza de las cosas manifiestas. Está por demás decir que las señales y prodigios van más allá de las leyes naturales, se les comentaba ahorita, por la manifestación del poder y la presencia de Dios. Y algo importante también, en un momento particular, para un testimonio en particular. No vas a andar tú caminando casi en cada paso queriendo hacer un milagro, sino la voluntad de Dios. Seguramente lo va a hacer cuando es necesario, ¿no? Es la capacidad de llamar o invocar, que invocar es llamar en solitud de ayuda de una manera formal o ritual a Dios para actuar en actos. ¿Qué ocurrió con Elías en momentos particulares? ¿Qué ocurrió con Elías? Cuando estaban todos juntos, Señor, manda fuego para que este pueblo deje de estar en un pensamiento, ¿creo en Dios o no creo en Dios? ¿Creo en Dios o en los Baales? ¿Qué oró Elías? Manda fuego para que ellos vean el testimonio. Y todavía no terminó la oración, cayó el fuego que consumió no solamente el altar, sino todo el agua que le habían echado fue consumido. Y todo el pueblo quiso, ¡ay, sí, el Señor es Dios, el Señor es Dios! Ah, bueno, si ya creyeron, entonces agarran los profetas de Baal y vamos a destruirlos. Así es la manifestación sobrenatural de Dios. Bueno, ya les decía que va en contra de toda ley física y natural. Siempre en este don también viene una parte de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Dios va a mostrar por qué el acto, ¿no? El propósito de por qué esa manifestación en ese momento, aplicando el don de fe para que se manifieste el milagro. Y esa manifestación del milagro viene desde una dimensión espiritual. ¿Y por qué tiene que ser desde una dimensión espiritual? Porque en lo natural vemos cómo, si un don lo quieres entender desde el medio natural, vas a decir, es que es imposible que deje de haber de gravedad. Es imposible, fíjense, cuando Josué oró en esta batalla porque el sol y la luna se detuvieran, no solamente se detuvo el sol y la luna, si te das cuenta, literalmente todo el universo se detuvo.
porque todo el universo trabaja en una orden y una armonía que al ser humano le es difícil entender. ¿Cómo están flotando si no hay un piso, un alto, un bajo, un derecha, izquierda en el universo? No existe. Bueno, la oración y la orden que dio Josué literalmente hizo que todo el universo se detuviera para un propósito divino de Dios en ese momento específico. Algunos ejemplos. Cuando el Señor Jesús camina sobre el mar, en ese pasaje que hablamos cuando va hacia los discípulos que está donde estaban cuando Pedro se baja, Jesús rompe la ley de la gravedad en ese momento. ¿Y por qué la rompe? Porque la ley de la gravedad dice que todo debe caer, y Jesús iba caminando sobre el mar. Y por ahí la ley de Arquímedes, que es esta parte de la densidad de los cuerpos en el agua, ¿no? Si Jesús pisaba el agua, si tú pisas en una alberca, ¿el agua te soporta? No. El agua, tú pones tu pie y el agua, por la densidad, pasa. Y el agua te empieza a rodear tu pie. Bueno, pues Jesús rompió la ley de la gravedad y de Arquímedes cuando caminó sobre el mar. Cuando en Juan 11, 43, 44 dice que Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué ley rompió? La ley de la vida. Lázaro ya estaba muerto, y estaba muerto hace 4 días. Y cuando en el verso 39 de Juan 11 dice, a Cristo le dice Jesús a las hermanas, versículos antes, oye, vamos porque no está muerto, está dormido. ¿Qué le dice Marta? María, perdón. No, Señor, pero es que no vayas a verlo, porque si ya entras, ya huele, ya hiede. Pues ya lleva 4 días muerto, Señor. Y es más, hasta siempre se le acerca así de, oye, imagínense, ¿no? Oye, Señor, ¿no te has dado cuenta que ya lleva 4 días muerto? O sea, ya huele mal. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, rompió con la ley natural de la putrefacción del cuerpo. A 4 días ya estaba el cuerpo en descomposición. ¿Qué ocurrió? Trajo el cuerpo a vida. Restauró el cuerpo, y después vino de nuevo el aliento de vida sobre Lázaro, de forma que sale. Y es más, algunas posturas dicen que salió frotando a la entrada. ¿Por qué? Porque dice el verso 43, y habiendo dicho, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y los pies con vendas. Oye, entonces, ¿cómo salió caminando si dice que salió, estaba atado de los pies? Al punto que Jesús les dice, y ahí dice, y el rostro envuelto en un sudario. O sea, ni siquiera veía por dónde caminaba, porque su cabeza venía tapada. Y dice Jesús, desatarle, o sea, quítenle las vendas y déjenlo ir. Alguna de las posturas, y así como dice tal cual el verso, seguramente Lázaro salió flotando y se puso a la entrada, y entonces en un momento todos así de, pues desátenlo, para que comprueben que está vivo, desátenlo y que se pueda mover. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, ocurre exactamente lo mismo. Una ley natural de un agua convertida en otra cosa, naturalmente, ¿quién lo puede hacer? Imagínate que tú tienes agua y estás cocinando. Me hace falta aceite. No tengo aceite. Pues le voy a echar agua porque se va a convertir. No actúa así. Es ilógico. No es natural. El aceite lleva un proceso de preparación. Y el agua, pues literalmente, está en un río, lo encuentras. Bueno, pues esta parte de el cambio de fluidos, de la consistencia y la esencia de los líquidos, Jesús lo cambió cuando convirtió el agua en vino. Inclusive Pedro, cuando resucitó a Dorcas en Hechos 9, 36, 42, ocurre exactamente lo mismo. Cambió de una circunstancia de putrefacción un cuerpo a restaurarse y que tuviera vida.
Y dice en el verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Oye, pero estaba muerta, nos consta que dejó de respirar. ¿Sanó? Cuando Jesús sana a la hija de Jairo, dice que hasta ya le estaban llorando. Ya estaban ahí haciendo todo el ritual. Ya se murió la hija de Jairo. Y cuando llega Jesús, dice, no está muerta, está dormida. Dice que se burlaron de él. Entonces dijo, si no van a ayudar, pásenle afuera, por favor. Gracias por su visita. Y entonces dice que entró a la habitación Pedro y Juan y los padres de la niña. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús lo oró y le dijo, Talita Kumi. Eso es, pequeña, levántate. Y dice que al instante ella abrió los ojos y se levantó. Y dice, y fue entregada a sus padres. Y esta dijo, denle de comer. Entonces, así actúa el don de milagros contra toda ley natural. Todos los milagros de Jesús actuaban sobre esta manera. Ningún don fue natural. Imagínate, oró por unos ciegos, poniéndoles, uno haciendo lodo en la tierra. Oye, ¿quién en su sano juicio creería que haciendo lodo con saliva y poniéndose en los ojos iba a sanar? A otro le dijo, oye, ve al estanque y lávate. ¿Cómo? Entonces, Dios actúa de diferentes maneras. Pero dice Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchos otros señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Inclusive Juan dice también, si escribiéramos todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros en esta tierra para describir todo lo que Jesús hizo. O sea, Jesús iba haciendo milagros a donde se manifestaba, ¿no? La manifestación de la liberación del Gadareno, el endemoniado, fue otra manifestación de milagros del poder de Dios a través de Jesús. Al punto que le dijo, salgan. ¿Qué le dijeron los demonios? No nos vengas a atormentar, ¿no? Salgan, ¿no? A la simple palabra del Señor. Y para terminar con ese don, ¿cómo saber si tengo el don? Bueno, algunos puntos que te pueden ayudar a identificarlo. Recuerden que ¿cómo saber si tengo el don? Son solamente pautas para que tú puedas descubrir si tienes esa tendencia, ese perfil, ese llamamiento. La confirmación va a venir a través del Espíritu Santo en ti, el descubrimiento de Dios en ti, y la confirmación seguramente por alguien más de que tienes el don. Pero si tú manifiestas estas cosas naturalmente, esos puntos, por ahí puedes entender que puedes tener el don. Dice uno de los puntos, ¿crees verdaderamente que Dios puede hacer lo imposible? Nuevamente, don de fe manifestado para milagros. No hay duda en que Dios pueda hacer la obra en tu pensamiento. En tu pensamiento no cabe la posibilidad de Dios lo hará, Dios no lo hará. No, tienes la plena certeza de que va a ser así. Cuando lees la palabra de Dios y ves todos esos temas de milagros, hay una manifestación del Espíritu en ti de vida, ¿no? Y vives como el don de sanidad. De continuo también vives confirmando manifestaciones milagrosas en ti, como el de sanidad, que de continuo te dan testimonio de gente que sana, de milagros ocurren de la misma manera. ¿Has visto a alguien liberado de la opresión demoníaca? No que te hayan contado, sino estuviste ahí en la administración y viste el poder de Dios manifestado y cómo la opresión demoníaca o el espíritu inmundo que estaba en la persona sale huyendo. También ese don manifiesta don de ciencia y don de sabiduría, por cierto. ¿Has visto hacer a Dios milagros? Tienes una tendencia a que la manera de compartir
de Jesús, utilizas historias de milagros. Es que el Señor abrió el mar muerto, y de ahí es tu línea. Tienes esa facilidad de los milagros expresados en la Biblia sean el testimonio para otras personas que conozcan y les puedas demostrar del poder de Dios y manifestar a Jesús como Dios mismo es. Bueno, ves a Dios aparecer en formas extraordinarias en acontecimientos diarios y en exhibiciones públicas. Te toca vivencialmente ver milagros de Dios manifiestos, ¿no? No persigues, algo importante, no persigues señales y prodigios, pero esperas señales y maravillas para que el pueblo de Dios pueda seguir a Dios. A ver, si tú vas, inclusive Jesús lo dijo, dice, ustedes me siguen porque vieron que les di de comer, porque había hecho la multiplicación de los panes y los peces, y dice, no, ustedes no me siguen por creer en mí, ustedes vienen por la conveniencia de estar yo cerca y darles de comer. Y dice que en ese momento muchos dejaron de seguir. Si tú estás buscando a Dios solamente por obtener lo que Él puede dar en milagros, ten cuidado, ¿no? Cambia tu pensamiento y voltea no a los milagros, sino al que hace los milagros. Y ahí está la gran diferencia. Si tú buscas nomás el beneficio, analiza tu corazón. Pero si vives esperando que Dios haga milagros, que es diferente. No es lo mismo buscarlos, andarlos persiguiendo, a estarlos esperando, creyendo que Dios va a hacer la manifestación. Y sobre todo esto, siempre es para edificación del cuerpo de Cristo. No olvidemos esto. Siempre es para que Dios sea glorificado. Si tú estás buscando la manifestación de los dones para que la gente te reconozca, como fue Simón el mago, que decía, denme ese poder para que yo también imponga las manos y ocurran cosas. Y él tenía un negocio de eso. Entonces le dicen, no, espérame, así no es el asunto, ¿no? Es más, no hay dinero que puedas pagar para obtener ese poder, porque ni siquiera es de nosotros, sino el Espíritu lo da como Él quiere repartirlo. Entonces, si tienes esa manifestación de dones, no busques la manifestación por un beneficio propio. Nunca actúa así. Dios puede hacer milagros para ti, sí, pero no estés buscando los milagros como conveniencia, ¿ok? Entonces, hasta aquí les dejamos hoy con estos 3 dones de poder que considero de poder. Qué bueno que ocurrió así. La próxima semana después terminar con los 4 que faltan, que creo que son un poco más sencillos en cuanto a la explicación. Pero bueno, sea ese tiempo de bendición para ustedes. Y si hoy en estos dones también has tenido un testimonio de parte del Espíritu Santo en ti de decir, este don sí he manifestado, identifico, entiendo perfectamente este don, que es otra parte importante, Si en la enseñanza hay un don que entiendes con más claridad que otro, también por ahí, porque el Espíritu te da testimonio del don. Si tú tienes el don de profecía, lo comentamos en una ocasión, y alrededor de ti hay profetas, te vas a identificar. Si tienes don de pastor, vas a tener una tendencia natural a buscar, a identificarte con pastores. Entonces, de esa misma manera, si alguno de esos dones los manifiestas, seguramente te vas a identificar con alguien que tenga uno muy cercano al don de fe, o si tienes don de sanidad, con el don de fe. Si tienes don de fe, manifiesta los otros dos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, espero que ese tiempo te haya sido de bendición. Vamos a orar, por favor. Quiero terminar ese tiempo rogándole al Señor. Padre, en este momento yo te ruego, amoroso Dios, que venga tu revelación a través de tu Espíritu Santo a tus hijos, a los que están conectados, a los que vean la transmisión después, a los que vean la grabación, y sea un testimonio de tu Espíritu Santo en ellos para la identificación, para el discernimiento, para la revelación de los dones que nos has dado. Y es más, si el Espíritu Santo le place repartir los dones como Él quiere, y gracias a esta
estas enseñanzas el Espíritu Santo tiene a bien revelar o manifestar tu don. Así sea, Señor, por tu gracia y por tu voluntad sobre las vidas de nosotros. Bendice a los que están aquí, Señor, guarda sus vidas y que tu Espíritu Santo les rodee y sean los dones en ellos avivados por tu Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos en esta noche, esperando que tengas una noche bendecida, guardada. Nos vemos el domingo en la reunión presencial. Y bueno, que la paz de Dios sea sobre ustedes. Bonita noche.